Y algo que para mí fue algo que me llamó la atención o algo interesante en este pasaje es que versículos 1 al 12 tiene una perspectiva, alguien quizás puedes entender la palabra que quiero decir, tiene una perspectiva futura. No está hablando específicamente o mayormente del tiempo presente. Sin embargo, ¿quieres apagarlo? ¿Apagamos el aire? ¿Sí? Vale. Vale. Versículos 1 al 12 tratan sobre una perspectiva futura, pero ahora veremos versículos 13 en adelante, que es realmente una oración, pero con una perspectiva en el presente. Y realmente en estos versículos, en general, todo el capítulo, podemos ver la necesidad del hombre de la salvación. Por el contexto anterior vemos que sin Dios el hombre busca la anarquía. El hombre busca rebelarse en contra de Dios. Y por esa rebelión hay consecuencia ante Dios, hay consecuencias. Que Dios emite su justo juicio, que será en el día del Señor, que se refiere a la ira del Señor. Sin embargo, a pesar de esa mala noticia, Dios salva al hombre para su gloria. Es lo que veremos en esta mañana. Por dicha razón, tú y yo tenemos esperanza. Versículos 1 al 12, la perspectiva futura, y versículos 13 en adelante, la perspectiva presente en la esperanza. Y hoy vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué puedo tener esperanza en Dios? ¿Por qué puedo tener esperanza en Dios en el presente? En primer lugar, versículo 13, porque Él te salvó y te santificó. Versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por todos vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí vemos acerca de la salvación, porque se menciona que Dios nos ha escogido desde el principio para la santificación a través del Espíritu. En los versículos anteriores, como he dicho, podemos concluir que Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad y gobierna en el futuro y gobernará en el futuro, puesto que Él es soberano. Y en este versículo podemos afirmar que Dios tiene el control, incluso no solamente del futuro, en el presente, sino desde el pasado. Menciono esto porque el versículo dice, os ha escogido desde el principio para salvación. Dios siempre ha sido soberano en el pasado, en el presente y en el futuro. Otros pasajes nos demuestran que el Padre diseñó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1, 4 al 5. Así que vemos el plan perfecto de salvación, porque Dios es eterno, Dios es soberano desde el pasado, es soberano en el presente y será en el futuro. Ahora, Dios en su perfecta soberanía, omnisciencia y eternidad eligió para salvación. Y aquí algunos opinarían, ¿por qué menciono omnisciencia y eternidad? Si el pasaje solamente alude explícitamente a la soberanía porque Él eligió. Y yo menciono esto, omnisciencia también y la eternidad, porque el contexto del versículo nos lo declara. Nota que la Biblia enfatiza la expresión desde el principio. ¿Pero desde el principio de qué? De la creación, como vemos en Efesios 1, 4 al 5. Así que de manera explícita vemos la soberanía de Dios, porque el versículo menciona la elección de Dios, pero también de manera implícita vemos la eternidad y la omnisciencia de Dios por la expresión desde el principio. Así que la elección para salvación
es por una decisión soberana sin limitar la eternidad y omnisciencia de Dios. Dios es soberano a la misma vez que es omnisciente y eterno, y que es misericordioso, justo y santo. Así que esta elección, nuestra doctrina de la elección, debemos de considerarla sin limitar los demás atributos de Dios. Y ante esto quizás podemos preguntarnos, ¿cómo podemos entenderlo? Yo creo que es complicado porque nadie puede entender en su perfección a Dios. Nadie puede entender a ciencia exacta la eternidad de Dios, pero Dios es eterno. Y la realidad es que esta doctrina o esta verdad engloba varios aspectos que son difíciles de comprender en su totalidad. Dios es soberano en la salvación, pero también vemos que el hombre tiene responsabilidad. Hay responsabilidad del hombre y actúa también la soberanía de Dios. Sin embargo, lo que sí es claro es que la Biblia responde al porqué de la elección. Si tú estudias detalladamente la elección, vas a darte cuenta que la Biblia enfatiza el por qué Dios elige. Enfatiza más el por qué al cómo Dios elige. Todos los creyentes, sin excepción, creen en la elección. La diferencia está en el cómo Dios eligió a las personas. Algunos pasajes nos responden a que Dios eligió por su soberanía desde antes de la fundación del mundo, tal como es este y Efesios 1, del 4 al 5. Sin embargo, otros pasajes nos responden a que Dios eligió según su previo conocimiento. Y veamos primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Ya lo he explicado en alguna otra ocasión, pero creo que es importante hacer hincapié en esto. Ciertos pasajes enfatizan la soberanía en la salvación y otros pasajes enfatizan el previo conocimiento de Dios en la salvación. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Así que vemos en este versículo que Dios elige según su previo conocimiento. Nadie lo puede negar. Sin embargo, ese previo conocimiento no es algo casual, no es de la casualidad, no es como que simplemente esa persona casualmente decidió una acción porque Dios conoce las acciones de las personas. No es algo casual, sino que es algo causal. ¿Qué quiero decir con esto? Nota el versículo 20. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, Cristo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Esta palabra, Él estaba preparado, es la misma palabra que aparece en el versículo 2, versículo 1 y 2, elegido según el previo conocimiento de Dios. Así que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera obediente y muriera de una manera perfecta por los pecados de la humanidad. Él ya estaba elegido, destinado por una causa para morir por los demás. Así que por esto digo que este conocimiento previo, según estos versículos, no es algo de la casualidad, sino que es causal, algo motiva esa elección. ¿Y qué es lo que motiva esta elección? Dios eligió a sus hijos para que fueran santos. Notemos que la Biblia enfatiza el porqué de la elección, más allá del cómo, el porqué de la elección.
Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, nuevamente la palabra escogido, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Porque eres escogido, eres santo y amado por Dios, vístete de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Romanos 8:28 al 29, y lo sabemos de memoria. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nota que está declarando el por qué. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Notemos que la Biblia enfatiza el porqué de la elección en la salvación. Dios ha elegido a sus hijos para que vivamos en santidad. Y es lo que según a los Tesalonicenses 2:13 nos está recordando. Dios te ha escogido desde el principio para salvación a través de la obra de santificación del Espíritu Santo. La imagen de Dios se ha distorsionada por el pecado. La imagen de Dios en el hombre se distorsionó por el pecado. Y Dios desea restaurar su imagen en el hombre por la respuesta del Evangelio a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios pone en marcha ese plan de restaurar su imagen en el hombre a través del Espíritu Santo por la respuesta del Evangelio. Dios quiere restaurar su imagen y la obra de salvación es totalmente de Dios. Esto nos recuerda 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Dios obra totalmente en la salvación. Él tuvo la iniciativa porque Él desea restaurar su imagen en el hombre. Así que aquí vemos que podemos tener esa esperanza en Dios en el presente, porque Él nos salvó y nos santificó con un propósito, reflejar su gloria en la tierra. Y nuestra esperanza en Dios radica en la salvación que Él diseñó desde la eternidad pasada. Recordemos que los tesalonicenses vivían en persecución. Dios le da esa esperanza a los tesalonicenses, recordando lo que hará en el futuro, pero también recordando cómo Dios trabajó y operó en ellos en el pasado y en el presente. Podemos estar seguros que Dios controla el pasado, controla nuestro presente y controlará nuestro futuro. Dios tiene un propósito para ti. Te creó y te salvó con el propósito de que tú seas santo, que tú estés apartado del mal, que tú vivas para Él. Y en el sufrimiento, y recuerda que es este tema muy recurrente en Tesalonicenses, en el sufrimiento Dios sigue teniendo el control. Porque tuvo el control de tu salvación, Él tuvo la iniciativa para salvarte, tiene la iniciativa y el control en el futuro y lo tiene en el presente. Así que en primer lugar,
¿Por qué puedo tener esperanza? Porque Dios te salvó y te santificó. Ahora notemos versículo 14. ¿Por qué puedo tener esperanza? Porque Él te salvó para su gloria. Versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Pablo vuelve a recordar a los tesalonicenses la salvación. Notemos que el versículo está mencionando que Él os llamó, y esa expresión no es solamente es una expresión que Dios usó para los discípulos o a las personas que sirven a Dios, sino que es una expresión para la salvación. Dios llama para salvación y Dios nos llama con un llamamiento santo para la salvación. Mira lo que dice segunda a Timoteo 1:9. Segunda carta a Timoteo 1:9. Dice así: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y nota que se está conectando. Dios eligió para que viviéramos en santidad y por esa razón nos llama para vivir en santidad. Que nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así que este llamamiento, a lo cual Pablo está diciendo en Tesalonicenses, es un llamamiento para la salvación, un llamamiento de Dios para salvar y es un llamamiento particular. Hay un llamamiento general a través de la palabra de Dios, a través de la conciencia, pero Dios llama para salvación de manera particular. Dios llama para salvación porque Él tiene el deseo de restaurar su imagen en el hombre. Recuerda lo que dice Isaías 43:7, que Dios creó al hombre con el fin de dar gloria a su nombre. Así que Dios te creó para dar gloria a su nombre. Y Dios te ha llamado para dar gloria a su nombre. Porque el pecado ya no refleja, por el pecado el hombre ya no refleja la gloria de Dios. Por el pecado el hombre refleja su rebelión contra Dios. Así que el plan de Dios siempre ha sido que el hombre refleje su gloria en la tierra. Y esto es evidente desde Adán y Eva. Dios los creó a su imagen y les dio la orden de multiplicarse en la tierra. Sabemos estos versículos, Génesis 1:26 al 28, pero quiero que veamos que hay algo que se enfatiza en estos versículos. Génesis 1:26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nota que primero menciona que Dios creó al hombre a su imagen, pero después menciona que por esa imagen tienen que multiplicarse. Nota cómo termina el versículo 27. Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y nota el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra. Dios creó al hombre a su imagen para que se procree, se multiplique en la tierra y que en la tierra se refleje la gloria de Dios, se refleje la gloria de Dios. Así que de manera implícita concluimos que Dios ordena la procreación para que su gloria sea representada globalmente en la tierra. Dios creó al hombre de manera individual para que refleje su gloria, y Dios ordena a Adán y Eva de manera global que reflejen la gloria de Dios a través de la procreación. Pero también en Noé encontramos este mismo principio en Génesis capítulo 6.
En Génesis capítulo 6, en los primeros versículos podemos ver la maldad del hombre. Podemos ver que el pecado aumentó en el hombre. Pero también vemos que Dios quería eliminar al hombre de la tierra. ¿Por qué? Porque sobreabundó el pecado. Dios quería que sobreabundara la población para que la población diera gloria a Dios. Pero en lugar de sobreabundar la gloria de Dios en el hombre, sobreabundó el pecado. Por la maldad del hombre, Dios quiere eliminar al hombre. Es lo que nos dice Génesis 6, versículos 5 en adelante. La imagen de Dios se había distorsionado. La imagen de Dios se distorsionó por el pecado. Cada hombre que nacía ya no tenía la semejanza de Dios, sino que tenía la semejanza de Adán. Es lo que nos dice Génesis 5, 1 en adelante. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, es decir, seres vivientes. El día en que fueron creados, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Así que sobreabundó la semejanza caída del hombre y no la imagen de Dios en la tierra. También lo vemos en 1 Corintios 15, 49, que tenemos la imagen de Adán y la imagen de Cristo. Y en la historia de Noé, hemos visto y estamos viendo que la imagen distorsionada de Dios sobreabundó en la tierra por el pecado. Sin embargo, después del diluvio, Dios vuelve a ordenar a Noé la procreación, tal como lo vemos en Génesis 9, 7. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente, de forma implícita, concluimos que Dios ordena la procreación después del diluvio para que su gloria sea nuevamente representada de manera global. Así que en Génesis no solamente es en el sentido de que la tierra se llena con un propósito. El propósito de Dios siempre ha sido que su gloria se refleje en la tierra. Los salmos también reflejan el sentir de llenar la gloria de Dios en la tierra. Nota lo que dice el Salmo 57:5. Salmo 57:5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Nota el Salmo 72:19. Salmo 72:19. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Podemos ver que en Génesis está el enfoque de llenar la gloria de Dios en la tierra, que se refleje la gloria de Dios en la tierra. En los Salmos vemos la gloria de Dios en la tierra y también lo vemos en los profetas. Los profetas proclamaron ese deseo de la gloria de Dios sobre la tierra. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y algo importante en Habacuc es que es un contexto muy similar al de Noé. La maldad había crecido en la nación de Israel. Y Dios tiene ese plan de restaurar la justicia en el mundo. Pero Habacuc se cuestiona contra Dios o con Dios. Señor, ¿por qué permites la injusticia? Capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Por qué permites la injusticia? Tenemos gobernantes que son corruptos. Tenemos gobernantes que promueven la maldad.
Habacuc se queja contra Dios y Dios le responde: la tierra se llenará de la gloria del Señor, de mi gloria. Aunque en el presente puede haber injusticia, llegará el momento donde todo el mundo verá la gloria del Señor. La gloria del Señor llenará este mundo. También lo vemos en Isaías 6, versículo 3. Sabemos lo que es el contexto de Isaías 6. Dios llama a Isaías y él tiene esta visión. Pero nota lo que dice versículo 3. Isaías proclamando la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Isaías también lo vuelve a decir en capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, 9. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver ese deseo de reflejar la gloria de Dios en la tierra. Tú y yo tenemos esperanza porque Dios nos salvó y nos santificó, y tenemos esperanza porque Él nos salvó para su gloria. Nos salvó para que nosotros reflejemos la gloria de Dios en la tierra. A través de la respuesta del Evangelio, el hombre volverá a reflejar la gloria de Dios. Nota lo que dice Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Versículo 20 está hablando de esa ciudadanía celestial y versículo 21 es la respuesta, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que por el Evangelio nosotros tendremos un cuerpo glorificado que da gloria y honra al Señor. Es lo que nos dice 1 Corintios 15, 49. Tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, porque Cristo fue obediente de manera perfecta, porque Cristo es el justo, porque Cristo vivió en perfecta santidad, porque Él fue obediente, perfecto de la ley, y Él murió por expiación de nuestros pecados. Así que nuestra esperanza está en la salvación que tú y yo hemos recibido de nuestro Dios. Dios nos ha salvado y tiene un plan para nosotros. Un plan en el pasado te salvó, te eligió desde el pasado. Un plan futuro para ti que reflejarás su gloria de manera perfecta y plena. Porque Cristo cargó con tu injusticia y porque tú recibes la justicia de Cristo por el Evangelio. Así que tenemos esperanza en el presente. Tenemos esa esperanza recordando que Dios nos glorificará. Así que hemos visto dos razones por las que podemos tener esperanza. Porque Él nos salvó y santificó, versículo 13, y versículo 14, porque Él nos salvó y Él nos salvó para su gloria. Y en último lugar, versículo 15, porque Él nos salvó y nos enseña, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Los versículos 13 y 14 nos recuerdan esa esperanza que tenemos en Dios, porque Él diseñó el plan de salvación desde el principio. Pero este versículo 15 nos recuerda que gracias a la salvación que tenemos, podemos estar firmes y conservar la enseñanza, las doctrinas que recibimos de Él.
Pablo escribe dos palabras muy importantes a los tesalonicenses. Ellos debían estar firmes y conservar las doctrinas. Firmes y conservar. Ahora, firme significa mantener o resistir. Y dicho de otra manera, podría ser estar de pie o mantenerse de pie. Mantenerse de pie. Por otro lado, conservar es algo muy interesante. En algunos contextos, conservar puede decir confiscar. ¿Qué quiere decir confiscar? Coger algo y hacerlo solamente tuyo. Que es, la acción en sí es robar, ¿no? Pero lo que quiere decir es, coges algo y te lo quedas. Y esto es lo que quiere decir conservar, sujetar, controlar lo que tú tienes, que nadie más te lo quite porque es algo que tú deseas. Así que cabe mencionar que estas ambas palabras, firmeza y conservar, son imperativos. Pablo está dando instrucciones, pero son mandamientos a los tesalonicenses. Y en otras palabras, Pablo estaría diciendo algo así: mantente de pie en tu fe mientras controlas lo que estás sujetando. ¿Qué estás sujetando? Podríamos decir la palabra. Tienes la verdad. Mantente de pie, mantente firme, controlando lo que tienes en tus manos. Y este versículo es una esperanza entre la apostasía que vendrá. Recuerda que Pablo está mencionando que vendrá la apostasía. Pero tú tienes esperanza porque Dios te salvó, versículos 13 y 14, y porque Él te enseña a través de su palabra, versículo 15. Tú puedes mantenerte de pie si estás controlado y sujeto a la palabra. Y algo importante es que también Pablo menciona esto en 2 a Timoteo capítulo 3. Y veamos estos versículos. 2 a Timoteo capítulo 3. En realidad es todo el capítulo 3, pero no lo voy a mencionar todo. Pero el capítulo nos menciona hacia dos tipos de personas. Dos tipos de personas vemos en este capítulo. De los versículos 1 al 9, Pablo describe a personas que niegan la piedad, personas que son reprobados en la fe. Versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder, a tales evita. Versículo 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. ¿Quiénes son estos? Versículo 1. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Pablo está describiendo a ciertas personas, personas que viven negando la piedad y personas que son reprobados en cuanto a la fe. Pero en versículos 10 al 17 vemos un contraste. Nota que el versículo 10 es un contraste. Pero tú has seguido mi enseñanza. Versículo 1 al 9, hombres malos. Versículos 10 al 17 es Timoteo. Tenemos a una persona que vive piadosamente y a una persona que sabe las escrituras. Versículo 12 y 15. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Versículo 15 también. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación. Así que Pablo también a Timoteo le recuerda esta verdad. Hay personas que viven en maldad. En los últimos días habrán personas que niegan la verdad, personas que son reprobados hacia la fe. Pero tú, Timoteo, dice Pablo, vives piadosamente y sabes las escrituras. Así que de manera global, en la Biblia, podemos ver que se requiere la palabra de Dios porque en ella tenemos vida espiritual y en ella Dios da esperanza al hombre.
A través de la palabra de Dios, tú y yo tenemos esperanza. Por esa misma razón debemos de estar firmes, mantenernos de pie sin caer, debemos de conservar, debemos de coger fuertemente la palabra de Dios, aferrarnos a ella. La salvación que tú y yo recibimos implica declarar que Cristo es nuestro Señor. Implica también decir que Él es nuestro Señor y que viviremos solamente para Él. Por esa razón el creyente tiene el deseo de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos revela quién es Él. Tu deseo va a estar en la palabra de Dios porque nos revela quién es Dios. Por esta razón, Cristo, cuando envía a sus discípulos por todo el mundo, Él les hace ver la importancia de crecer en la palabra. Él les menciona en Mateo 28, 19 al 20, que vayan y hagan discípulos, pero también les dice, enseñándoles a esos discípulos a guardar todo lo que os he mandado. Porque tu deleite estará en el Señor. El deleite de sus discípulos nuevos estará en el Señor. Así que hermanos, tenemos esperanza porque Dios es nuestro Salvador y porque nos enseña cada día a través de su palabra, porque nos revela su carácter, pero nos revela su obra en el mundo. Nos revela que Él quiere santificarte cada día para que des gloria a su nombre. Pero también nos recuerda que en medio del sufrimiento y del dolor tenemos esperanza a través de su palabra. El salmista nos dice esto. Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios porque Él nos salvó y deseamos conocerle más a través de su palabra. En medio de la aflicción, de la tristeza, nuestro consuelo está en la palabra. Así que a manera de conclusión, porque Dios es nuestra esperanza, nosotros podemos vivir en esperanza reflejando su gloria. Este pasaje nos demuestra la esperanza que tenemos en la salvación. Y porque Él es nuestra esperanza, tú y yo podemos vivir en esa esperanza reflejando su gloria. Versículos 1 al 12 nos demuestran a personas que viven reflejando la anarquía, la rebelión contra Dios. Pero versículos 13 al 17, Pablo está orando por personas que desean reflejar la gloria de Dios porque Él es nuestro Salvador. ¿Por qué puedes tener esperanza en Dios en el presente? Porque Él te salvó y te santificó. Porque Él te salvó para su gloria y quiere restaurar su imagen en el mundo. Y porque Él nos enseña cada día a través de su palabra. Así que cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo, ya sea tribulación, problemas, cualquier aflicción, Dios es tu esperanza porque Él es tu Salvador y te enseña cada día en su palabra. Padre, te damos gracias porque eres bueno y te damos gracias, Padre, porque tú nos has perdonado. Somos indignos. En el pecado reflejamos nuestra rebelión hacia ti. Dice tu palabra que no hay justo ni aún uno. Pero en tu gracia y en tu misericordia, tú enviaste a Cristo para que pudiéramos nosotros ser declarados justos. Para que así tu imagen sea restaurada en nosotros
y tú seas glorificado. Te damos gracias, Padre, porque no depende de nosotros. Te damos gracias porque desde la eternidad pasada tú tuviste este diseño o diseñaste este plan de salvación. Nos has elegido para vivir en santidad, para reflejar tu gloria. Y por esa salvación en el presente podemos tener esperanza si meditamos en tu palabra. Porque tu palabra nos revela quién eres tú, nos revela tu carácter y tu obra. Te damos gracias, Padre, porque eres nuestra esperanza. Ayúdanos para que en medio del sufrimiento y de la aflicción podamos reflejar tu gloria, reconociendo que tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.